Bienvenidos al canal Imagina que eres una persona de mediana edad que trabaja en una ferretería y llega un cliente a tu trabajo a comprar un material. Empiezas a registrar su nombre y la compra por tema de contabilidad y de la nada saca una escopeta y te dispara sin razón alguna y mueres en el acto. Y usa tu cuerpo para hacer manualidades de terror. Este acto atroz lo perpetró Ed Gein, conocido como el carnicero de Plainfield o el demonio del campo llano. Edward Theodore Gein, más conocido como Ed Gein, nació el 27 de agosto de 1906 en el condado de La Crosse, estado de Wisconsin en Estados Unidos, en una familia disfuncional donde tenía un padre alcohólico y una madre devota religiosa. Su madre Augusta Gein fue una figura materna muy dominante en la vida de Ed Gein y su hermano Henry, llegando a ser extremadamente sobreprotectora y estricta con sus hijos, así alejándolos de la sociedad, alentando una intensa devoción religiosa que se centraba en los castigos y la condena moral. Mientras su padre era un alcohólico y golpeador. A los 7 años, su familia se trasladó al pueblo de Plainfield, estado de Indiana. Fue criado en un rancho asilado y alejado de la ciudad. Él relata que desde muy chico, él presenció cómo mataban a los cerdos en el matadero de sus padres y recuerda cómo los abrían uno a uno con un cuchillo largo y afilado. Uno podría pensar que ahí fue cuando despertó su instinto asesino, pero no. Él mismo recuerda que esas imágenes le causaban náuseas y mareos. Pero las cosas comenzaron a cambiar en 1940, cuando su padre falleció de un paro al corazón. A partir de ese momento, Ed Gein y su hermano Henry, 5 años mayor que él, tuvieron que empezar a trabajar para ayudar a su madre con la economía del hogar. Se cree que su primera víctima fue su propio hermano. El 16 de mayo de 1944 se produjo un tremendo incendio en la granja de la familia, donde Ed y Henry estaban trabajando juntos en el campo quemando hierba para limpiar el terreno, pero el fuego se salió de control. El fuego se acercó a la casa de los Gein y se apoderó de la situación. Los bomberos llegaron para combatir las llamas, pero una vez que hicieron su trabajo encontraron a Henry Gein muerto. Al inspeccionar el cuerpo encontraron que tenía un golpe sospechoso en la cabeza que fue provocado por alguien. Las autoridades sospecharon que Ed, que tenía 38 años, lo había matado, pero no tenían suficiente evidencia para probarlo, así que tuvieron que dejarlo ir. Luego de la muerte de su hermano, su dependencia emocional hacia su madre aumentó, pero luego de unos meses después su madre fallecería en 1945. Ed quedaría devastado. Este evento marcó un punto de quiebre en su vida, iniciando el camino hacia una obsesión mórbida por mantener viva la figura materna y derivando que luego de 2 años empezara los comportamientos macabros, como el robo de cadáveres en cementerios locales y la creación de artefactos con piel y huesos humanos. Comenzaron a notificarse extrañas desapariciones tanto en Plainfield como en sus alrededores. Niños, adolescentes y granjeros se perdían sin motivo. Sin embargo, pese a que se las intentó relacionar con él, nunca se pudo comprobar quién era el responsable. Su primera víctima de Ed Gein. El 8 de diciembre de 1954, Mary Hogan murió en el bar en el que trabaja. Había terminado su turno cerca de las 16 horas, empezó a cerrar el local, pero sobre el final dejó pasar a Ed Gein. Ella pensaba que era un inocente vecino que frecuentaba la cantina. Le pidió un café, pero al descuido de la mujer le disparó con un revólver matándola en el acto. Después de asesinarla, arrastró su cuerpo hasta el estacionamiento, lo subió a su furgoneta y se lo llevó a su casa. Uno de los vecinos, Seymour Lester, avisó a la policía después de entrar a la taberna y ver un charco de sangre. El caso cayó en manos de un alguacil inexperto y fue archivado como un misterio sin resolver. Muchos empezaron a barajar que había sido víctima de alguna mafia. Y cuando Ed bromeaba diciendo que estaba en su granja, pero nadie le creía porque pensaba que estaba bromeando. Segunda víctima de Ed Gein. El 15 de noviembre de 1957 encontró a su nueva víctima. Por la noche entró a la ferretería de Venice Borden para comprar un anticongelante. Lo reservó y acordó pasarlo a buscar al día siguiente. Cumpliendo con su palabra, la mañana del 16 de noviembre llegó a la ferretería del pueblo, le pegó un escopetazo a Borden muriendo en el acto. El hijo de Venice Borden denunció la desaparición de su madre a las autoridades. La policía acudió al local donde trabajaba la mujer, revisó la libreta de contabilidad donde Borden llevaba registradas las ventas y vieron que el último cliente fue Ed Gein y fueron a su casa para preguntar si había visto algo raro antes de retirarse de la tienda. Una vez los efectivos llegaron a la vivienda de Gein, en noviembre de 1957, sus miradas atónitas no podían dar crédito de lo que estaban viendo. Sillas tapizadas con piel humana, una papelera hecha de piel, polainas fabricadas con piel de piernas humanas, máscaras realizadas con rostros, un cinturón hecho con pezones, un par de labios que se usaban como cordón para cortinas de ventanas,
una pantalla hecha de un rostro humano y una colección de cráneos eran solo algunos de los elementos que acaparaban la decoración del lugar. El cadáver decapitado de Bernice Borden colgaba de los tobillos en el cobertizo, abierta desde el pecho hasta el abdomen, como un animal sacrificado. Y el corazón de Borden en un plato. La granja del horror de Plainfield, como se denominó a la propiedad de Hain, contenía evidencia suficiente para identificarlo como el autor no solo de la muerte de Borden, sino también de Mary Hogan. Cuando le estaban interrogando, confesó de haber asesinado a Borden y Hogan. También declaró que para enterarse leía los periódicos para saber quién había fallecido para poder ir al cementerio y exhumar los cadáveres de las mujeres muertas que le acordaban a su madre y los trasladaba con su furgoneta a su granja, muchas de las cuales había conocido en vida. A veces llevaba los cuerpos, mientras que otras veces simplemente aquellas partes que más le interesaban. Las autoridades sospechaban que había mantenido relaciones con el cuerpo, pero le afirmó que nunca había mantenido sexo con los cuerpos, porque decía que olían mal. El caso nunca llegó a juicio en un tribunal penal convencional. Después de su arresto, fue declarado mentalmente incompetente para enfrentar un proceso legal y fue diagnosticado con esquizofrenia. Fue internado en el Hospital Central Estatal de Waupun en Wisconsin, y posteriormente, transferido al Instituto Mendota de Salud Mental. Durante su tiempo en el hospital psiquiátrico, Hain se dedicó a crear artesanías. Una década después, fue declarado apto para ser juzgado. En 1968 fue juzgado por el asesinato de Bernice Borden, el que fue hallado culpable. Nuevamente lo llevaron al hospital psiquiátrico. Pasó sus últimos días postrado en una cama hasta que el 26 de julio de 1984 murió por una insuficiencia cardíaca a los 77 años. Sus restos fueron enterrados al lado de su madre Augusta en un cementerio de Plainfield. Durante años, su tumba fue una especie de atracción macabra para curiosos, fanáticos del crimen real y turistas morbosos. Sin embargo, con el tiempo, fue vandalizada repetidamente por visitantes que querían llevarse pedazos del marcador como souvenirs. Finalmente, en el año 2000, la lápida fue robada por completo. La lápida fue recuperada en 2001 en Seattle, Washington, después de una investigación policial. Sin embargo, nunca fue devuelta a su lugar original. Actualmente se encuentra bajo custodia policial o de alguna institución oficial, no exhibida públicamente. Aunque no tiene lápida visible, Ed Hain sigue enterrado en el mismo lugar dentro del cementerio Plainfield, en una tumba sin marcar, junto a sus padres. ¿Qué pasó con la casa y auto de Ed Hain? La casa de Ed Hain, ubicada en Plainfield, Wisconsin, fue quemada misteriosamente en marzo de 1958, antes de que pudiera ser subastada. No se sabe con certeza quién la incendió, pero muchos vecinos estaban indignados y querían borrar su recuerdo del pueblo. La mayoría de los objetos de la casa fueron destruidos en el incendio. La camioneta de Ed Hain. Su camioneta fue subastada y comprada por un empresario que la usó como atracción de feria. La gente pagaba para ver la camioneta del asesino. Ed Hain, uno de los asesinos más macabros de la historia de Estados Unidos, inspiró varias películas de terror famosas, aunque no hay una adaptación exacta de su vida. Su historia ha sido una fuente de inspiración para crear personajes desequilibrados con trastornos mentales, obsesión con la madre, uso de restos humanos, entre otros. Las películas más importantes que se inspiraron en Ed Hain: Psicópata, La masacre de Texas, El silencio de los corderos, Trastornado, entre otros. Si te gustó el video, suscríbete. Muchas gracias.